Aquí estamos, nos corresponde en esta oportunidad hablar de la crónica periodística, quizás uno de los temas más importantes de no solo de esta cátedra, sino del periodismo como tal, porque es en realidad en el género periodístico donde tenemos que relatar de cierta manera y de una manera mucho más creativa lo que sería el hecho importante, el hecho noticioso. Para iniciar de alguna forma llamativa para ustedes, podríamos comentar que la crónica, si ustedes piensan en lo que hicieron el día de ayer, el día de hoy, inclusive antes de ver esta conversa que tenés a través de este medio, ustedes piensan en qué hicieron en el día de hoy y tratan de contárselo a alguien, contárselo a las personas que viven con ustedes o a cualquier persona que se consigan, relatarles lo que ocurrió, estarían haciendo una crónica. Estarían haciéndolo seguramente de una forma ordenada. En la mañana hice tal cosa, luego en la tarde decidí hacer esto, y se podría decir que eh, es un poco lo que se quiere lograr con la crónica. Ahora bien, con la crónica periodística, para explicar qué es la crónica periodística, podemos recurrir a una persona que sabía bastante de lo que era el tema de la crónica, un periodista que trabajó por mucho tiempo ejerciendo el periodismo y después fue escritor, y su forma de escribir era una forma periodística, quien es Gabriel García Márquez, y explicaba con estas sencillas 5 palabras qué era una crónica periodística. Y una crónica periodística es un cuento que es verdad, es un hecho que ocurrió, es una realidad. De esa forma lo explicaba Gabriel García Márquez. Pero ¿qué es una crónica periodística según otros autores y según diccionarios de la lengua española? Nos indica primero Diana Esteva Ramos que en la crónica periodística, un género para explotar, explica que la crónica es un derivado de la voz griega tiempo. O sea, la traducción del griego significa tiempo, por lo que desde su origen vemos una vinculación con el desarrollo temporal de los acontecimientos narrados. Entonces ya vemos elementos necesarios para hablar de la crónica. Hay un tiempo, unos sucesos que ocurren en un orden cronológico, unos acontecimientos que ocurren en el tiempo. Según el diccionario de la lengua española, la palabra crónica, que proviene del latín y del griego, como les decía anteriormente, también, en que se refiere a los sucesos por orden del tiempo. Además, hay una definición que aclara que es un artículo periodístico, una información que puede ser radiofónica, también televisiva, sobre temas de actualidad. O sea, la crónica también es actual. Si pensamos en la imagen que nos acompaña en esta diapositiva, también podemos buscar el sentido un poco a lo que es crónica. Vemos varios relojes, el tiempo que transcurre, lo que ocurre durante el periodo en que el reloj avanzan esos segundos, avanzan esos minutos. Todo lo que ocurre pudiese relatarse. Si vemos las manos también de la persona que sostiene el reloj, también podemos decir cuántas historias pudiesen haber contado esa persona, cuántas historias tendrá que contar, o cuántas historias podrá contarnos a nosotros y nosotros relatarla como especialistas que debemos ser de la crónica periodística. Para irnos al origen de la crónica periodística, y para nosotros es muy importante como latinoamericanos porque tenemos un origen bastante particular, tiene un origen y un significado bastante particular para nosotros. En la época de la conquista, la época del descubrimiento de América, ese encuentro, lo que llaman el encuentro de dos mundos, el encuentro de ese mundo europeo con el mundo americano,
las personas que viajaban, los navegantes que viajaban en esos grandes barcos con velas, acostumbraban a llevar sus diarios y a narrar lo que ocurría y lo que veían y lo que iban aprendiendo. Esas son las personas que se le llaman los cronistas de Indio. Ellos aparte hacían sus reportes, tenían que anotar para el momento que debían reportar a los reyes, en el caso de España, pero también a otros países que también navegaron muchísimo, como fue Portugal, como fueron Francia, Inglaterra, realizaban este tipo de reportes para anotar las indicaciones, la bitácora que también se pudiese decir. Estos cronistas dejaron evidencias, hay muchísimas evidencias de todo lo que se escribió durante la época de la conquista. Una de ellas, y para que ustedes vayan revisando el significado que tiene esta, se puede decir, profesión histórica. Por ejemplo, hay citas donde se intenta vincular a lo que son ciertos animales que no se conocían, manatí como tal, una frase que dice que declaraba haber visto unas sirenas, la persona que viajaba en el barco, pero que no eran tan hermosas como las pintan. Es decir, le parecía que ese animal tenía un símil con las sirenas, quizás un personaje ficticio, pero lo conocían de la literatura. Fray Pedro Aguado, en el siglo XVI, y también Fray Pedro Simón, en el siglo XVII, junto con otros escritos del nacional José de Oviedo, en otra época un poco posterior, son el origen quizás de las crónicas latinoamericanas. El origen de la crónica latinoamericana nace de acá. Otra frase que nos queda de esas crónicas, y hay muchísimas, los invito a buscar en internet crónicas de Indias y verán cantidad de escritos donde podemos conocer la historia de nuestro lugar, del lugar donde vivimos. Una frase que indicaba: los indios de Cumaná son de color oscuro y las doncellas andan completamente desnudas. Describían a la población que se encontraron en Cumaná en este caso. Eso lo hacía este cronista López de Gómara en 1521. Otro extracto de alguna de esas crónicas, en esos viajes que paseaban y se encontraron con la isla de Margarita, describían a la vegetación como espinosa. Había muchas espinas en la vegetación de la isla de Margarita. Son muchos los ejemplos. Quizás el más emblemático para nosotros por la ubicación, por donde estamos, en la isla de Margarita, y el significado que tiene para nosotros Cubagua como parte del estado de Nueva Esparta, y esa primera ciudad fundada en el continente, como lo es Nueva Cádiz, como lo fue Nueva Cádiz. Hay muchísimos citas y frases, menciones que se hacen, en este caso Gonzalo Fernández de Oviedo, hablando de Cubagua, reportando como tal de lo que existía allá, que era un estiércol del demonio, un manadero de aceite. Como bien saben, en Cubagua existen pozos de petróleo, pero en su momento, cuando los registran, era desconocido para ellos el uso de este combustible. Fray Pedro Aguado, de quien mencionaba hace un momento, quien también narró muchísimo la historia de la isla de Cubagua, la catalogaba, el adjetivo que utilizaba para la isla era que era estéril. Quizás no cambia mucho con lo que conocemos actualmente de Cubagua, escasa o nula prácticamente vegetación y desolada, bastante seca. Más adelante también se narraba la historia conocida de Cubagua de las Perlas. Eso se narró por esos registros que quedaron, que nos sirvieron para rescatar nuestra historia.
Sabemos que los indígenas fueron esclavizados para sacar las perlas. Sabemos que hubo un terremoto, un maremoto que acabó con esta población. Por eso lo sabemos. Existieron personas que registraron eso en sus textos. Pero, ¿cómo era el método de estos cronistas? ¿Qué hacían estos cronistas para escribir? ¿Cómo lo hacían? Bueno, primero tenían un espíritu de observación aguda, se basaban fundamentalmente en la observación, atendían a las novedades, a lo que se encontraban, a lo nuevo, a lo distinto, que era muchísimo comparándolo con el origen, con su origen. Aprendían ante cada objeto que se aparecía. Además, tenían cierta barrera, que era la dificultad para definir cosas que nunca habían visto. Por eso utilizaban muchísimo la figura del símil. Hace un momento les mencionaba cómo comparaba a los manatíes que estaban conociendo con las sirenas. ¿Cómo hacer cuando tú no conoces? Tú ves por primera vez un manatí, pero tú no sabes cómo se llama. No tiene nombre ese animal. ¿Cómo haces para compararlo? Bueno, lo haces de esa manera. Por otra parte, y un poco en la onda de lo que vamos conversando, asimilaban de acuerdo a lo previamente vivido o sabido. Utilizaban mucho la experiencia, quizás por muy distante que fuese la experiencia, trataban de utilizarla para llevar el mensaje y que fuera entendible a la hora después de leer esa crónica. Una frase bastante particular y para explicar un poco la forma en que hacían el método en que escribían estos cronistas de la época. El carbón para Marco Polo, por ejemplo, era una especie de piedra negra que se saca de las montañas y que arde con llamas como la madera. No tenían un nombre, me conseguí una piedra negra, la sacamos de la montaña y arde con llamas como lo hace la madera. Se la tiramos a la fogata que era de madera y ardía. Imagínense eso, primera vez que vemos el carbón y ocurre eso. Bueno, ese era el trabajo un poco de los cronistas de India. Durante ese primer viaje de Colón en el diario se consiguen algunas expresiones como algunos árboles eran de la naturaleza de otros que hay en Castilla. Están comparando con una experiencia anterior en Castilla, en una zona de España. Las canoas, conocían las canoas, son navetas de un madero a donde no llevan vela. Es decir, esas canoas que hoy conocemos, dijeron, se parecen a las navetas que tenemos, esas que hacemos de madera, pero no tienen vela. Ahí estaba la comparación. Ciertas palmas son de otra manera que las de Guinea y de las nuestras. Sabemos que el vínculo de España con Guinea, algunas colonias que tuvo España también en África, y una comparación con la isla de Cuba, también conocida por estos viajeros en esa época del descubrimiento. La isla de Cuba es alta de la manera de Sicilia, comparándola con un lugar en Italia. Otro recurso que utilizaba comúnmente, y lo había mencionado hace un rato, es que al conocer y al tener literatura en esa época en España, en esos países, lo que aprendían de esas narraciones de ficción les servía para comparar con lo que estaban conociendo nuevamente. Entonces, por ejemplo, en el libro de Amadís, por las grandes torres y cubes y edificios que tenían dentro en el agua. O sea, ese tipo de frases las utilizaban para comparar con lo que estaban viendo en el momento. También se utilizaba figuras ficticias como las narradas en el Quijote, así también eran utilizadas. Entonces vemos qué importante este inicio para conocer la similitud que ha tenido por siempre la crónica y la importancia que ha tenido. La importancia para reflejar lo que se vive en cierto momento. Posterior, y pasamos muchísimo tiempo para llegar a esto, pero una parte del origen bastante interesante para ustedes es la crónica de guerra.
durante la época de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, soldados, especialistas y algunos que no eran soldados, periodistas particulares, cubrían este acontecimiento. En esa época no tenían el internet, es decir, todo se transmitía por cable, el cable ese, los cables, como se decían, que se enviaban entre los distintos componentes militares, y se enviaban a la redacción. En este caso vamos a revisar a un autor que utilizaba el nombre Augusto Asia, pero ese era un nombre ficticio por el tema de la guerra para no ser ubicado, pero era un corresponsal de La Vanguardia en Londres, un corresponsal de este diario español que prácticamente semanalmente, a veces varias veces por semana, escribía este tipo de crónicas para narrar lo que realmente ocurría en la guerra. En el primer ejemplo que les traigo para su revisión, la City es un infierno de cenizas. La City hace referencia a Londres, esa ciudad que también fue perjudicada por la guerra. En este texto narra cómo se veía la ciudad como tal. Pero lo que quiero destacar, y para que ustedes tengan ese ejemplo y lo precisen y lo vean claramente lo que significa la crónica en esta época, la ciudad tuvo un asedio, bombardeos que destruyeron grandes partes de la ciudad y locales específicos, y los restaurantes fueron uno de los que sufrieron. En el último párrafo, si detallan, encontrarán donde explican las raciones de carne disminuyeron de ayer a hoy. Para atajar la especulación que habíase destacado repentinamente alrededor de los productos más escasos, el ministro de Alimentación dictó una orden prohibiendo la venta a precios superiores de los que regían el 2 de diciembre. Una situación particular que tomaron esas medidas por la comida estaba escaseando, ¿no? El tema de la guerra. Otro detalle que es importante resaltar era que las personas que iban a esos restaurantes ya no pedían lo que querían comer, sino el mesonero, las personas que atendían, les ofrecían lo que podían darle. Entonces, eso lo narra esa crónica. Qué importante saber que en ese momento, imagínese usted en esa época, sin las noticias en televisión, sin la televisión como tal, esto lo llega al periódico, usted lo lee, usted se informaba, podía imaginar el escenario, los personajes y lo que estaba ocurriendo. En la segunda, 8 onzas de jamón por semana, el título y los primeros párrafos hablan de esas cantidades de jamón que eran dadas a las personas también por la escasez y la poca comida que se conseguía en las ciudades en plena guerra. Pero el texto como tal lo que narra es que además de lo que ocurría con el jamón en esa semana, cada uno de los países que estuvieron involucrados, si estaban a favor o en contra de lo que ocurría en la guerra, si estaban a favor o no de Alemania o a favor o no de los aliados, eso lo narraron aquí. Entonces utilizó este otro evento importante como lo es la falta o lo poco jamón que se otorgaba a las personas para la alimentación, y aprovechó para narrar lo que ocurría en un tema además de la diplomacia entre los distintos países involucrados. En Venezuela, un poco unos años después, o casi terminando la guerra, la Segunda Guerra Mundial, ya se hablaban de los cronistas municipales que existían. Los primeros, o el primero, fue entonces para la Municipalidad de Caracas, y se le llamaban los cronistas de los techos rojos, cronista de los techos rojos de la ciudad de Caracas. Venezuela tiene una gran tradición de los cronistas. En el estado de Nueva Esparta hay cronistas en distintos municipios que se encargan de guardar, tener la memoria histórica de
nuestras ciudades. Definamos la crónica o aprovechemos para leer algunos autores cómo han definido la crónica. En este caso Monsiváis habla de una reconstrucción literaria de sucesos o figuras, género donde el empeño formal domina sobre las urgencias informativas. Para destacar de esta definición, habla de una reconstrucción literaria, o sea, usted reconstruye los hechos a partir de una forma literaria, por eso es su semejanza tal con la literatura, género donde el empeño, o sea, donde la fuerza, lo más importante, es el empeño de hacerla muy bien, narrar muy bien sobre lo que sería el tema informativo. O sea, no es como la noticia que usted titula, usted en el primer párrafo responde unas preguntas y ya la gente está informada. No, aquí hay una historia, aquí hay un personaje que usted tiene que narrar lo que ocurre para informar. Va a narrar, va a informar, pero con la narración. Juan Villoro hablaba de la crónica, es un animal cuyo equilibrio biológico depende de no ser como los 7 animales distintos que podrían ser. Lo que intenta explicar Juan acá quizás va más con lo distinta que es la crónica hacia otros géneros que intentan también informar. O sea, es algo totalmente distinto a lo demás. Toño Angulo Danieri decía que esa hija incestuosa de la historia y la literatura que existe desde mucho antes del periodismo. Entonces, lo vimos recientemente, estamos hablando de los cronistas de India, o sea, la crónica ya existía y la cataloga una hija que es mixta, mezclada entre la historia y la literatura, no tiene un origen puro, pudiese decirse. John Mueller también definía la crónica como un texto que transmite la presencia de un narrador que ha hurgado en los hechos y que luego los ha dispuesto de un modo atractivo. Es decir, el narrador explica los acontecimientos y los ordena de cierta forma para que usted lo lea o para que lo lea ese lector y sea agradable esa lectura. Y por último, otra definición que les traigo, Martín Caparrós, quien es uno de los autores de las crónicas que he dejado para su revisión, decía que le gusta la palabra crónica y que le gusta porque cuando se habla de crónica se habla de cronos, que significa tiempo, y que siempre hay alguien que escribe sobre el tiempo, sobre lo que ocurre, pero la crónica, de manera muy particular, intenta siempre y fracasa en atrapar el tiempo en que uno vive. Su fracaso es una garantía, permite intentarlo una y otra vez y fracasar e intentarlo de nuevo y otra vez. Entonces vemos esa definición de Martín que podemos quizás explicarla rápidamente diciendo que es como tomar una fotografía que atrape ese momento. Ustedes, al escribir una crónica de un evento en cierto momento con unos personajes, está fotografiando ese momento. En unos años usted lo lee, mira lo que ocurría en este lugar, puede decir. Al igual que en las películas, usted puede saber si una crónica eh, es buena o es mala. Usted tiene formas de saberlo. Quizás las películas es un poco más fácil. Por ejemplo, en las películas, si usted va al cine, se sienta, empieza la película, y cuando van 15 minutos, 20 minutos, empiezan a salir las personas, puede pensar que van al baño, pero si salen 30, 40 y se van, pues seguramente o posiblemente la película sea mala. Si el niño que está al lado, o si usted llevó a su hijo o a su sobrino o a su primo a ver una película y bosteza, pues posiblemente sea mala, aunque si lo lleva a ver Toy Story no va a tener problema porque a los niños les gusta Toy Story, no se van a aburrir. Pero si ve bostezando, está. Puede que la película no sea muy buena. Si está Nicolas Cage, hay una posibilidad muy alta
de que la película tampoco sea buena. Esto ocurre con las películas. Ahora, ¿cómo hacemos con la crónica? Bueno, si a usted le queda la cara después de leerla, como a este perrito, tan lindo que está acá, que voltea así como que, uy, ¿qué pasó aquí? No entendí. Entonces, si usted le queda la cara así, posiblemente no haya entendido y haya algo que falla o que falta en esa crónica. Por eso es muy importante estos tres momentos que tiene la crónica. El inicio, donde usted tiene que sorprender y comienza leyendo ese título, un título distinto a la forma de hacer un título de una noticia, pero que debe ser llamativo, debe hacer que la persona que lee quiera buscar leer esa crónica. El inicio debe sorprender, debe ver algo que ate a la persona, que amarre al lector, para después pasar al desarrollo e ir relatando los hechos, presentando el personaje o los personajes, explicando el tema, dónde está ocurriendo, el ambiente donde está ocurriendo, el lugar, para después que usted hace todo ese desarrollo llegar a un desenlace que no es una conclusión porque no es un ensayo ni es una columna de opinión, a pesar de que estamos ciertamente finalizando el texto, pero más bien es qué ocurrió con ese personaje, qué ocurrió en el lugar, por qué ocurrió eso. Eso es lo que usted va a intentar reflejar en esa crónica a la hora de escribirla. Tres momentos que son identificables por cualquier persona que lo lea. Para seguir conversando de crónica, y por las similitudes que tienen con los textos de ficción, por la forma de redactar, por la forma en que se relata la historia, vamos a comparar, vamos a ver diferencias entre ficción y no ficción. Si vemos a Will Smith, y yo hablo de películas para que tengan ejemplos visuales, pero las películas son una cosa y las crónicas son otra, a pesar de que se cuentan historias también. Pero para comparar de la ficción con la no ficción, en este caso Will Smith está en una película de ficción que quizás dentro de unos años no sea tantas las diferencias entre ficción y no ficción, pero para el momento, para el ejercicio de esta asignatura nos sirve. Aquí tenemos esta escena de ficción contra una escena de no ficción de la serie Black Mirror, la conversación o la interacción de un personaje con Alexa, algo que ya ocurre. Entonces, eso es lo que vamos a intentar descifrar en este momento que continúa. Cuando hablamos de textos de ficción, recurrimos ¿a qué para escribir? Recurrimos a la inspiración, a lo que imaginamos, a lo que inventamos. Pero cuando hablamos de no ficción, no vamos a inventar, sino que vamos a buscar la evidencia reporteando en el trabajo de campo, en esa búsqueda de información. Entonces, esa es la primera diferencia que deben tener claro. Según Leila Guerriero, quien es una periodista y cronista contemporánea y reconocida en Latinoamérica, en su texto ¿Qué es y qué no es el periodismo literario más allá del adjetivo perfecto?, nos indica estas diferencias. La primera que hablábamos de que los textos de ficción requieren inspiración y los textos de no ficción requieren de reporteo, de trabajo de campo, también nos indica que hay que estar en el lugar de nuestra historia, tanto tiempo como sea posible para conocer mejor la realidad que vamos a narrar. La realidad es como una dama esquiva que se resiste a entregarse en los primeros encuentros, por eso suele esconderse ante los ojos de los impacientes. Hay que seducirla, darle argumentos para que nos haga un guiño.
Entonces, notamos en estas palabras de Leila que es importante estar en el lugar donde ocurre la historia, y a veces no basta con estar 10 minutos, a veces requerimos más tiempo, a veces requerimos volver al sitio para poder detectar lo que realmente ocurre y que queremos narrar. Otra característica que hace diferencia entre ficción y no ficción, decía Leila que el límite entre el periodismo y la ficción es simple: no inventar, no podemos inventar. La potencia de la crónica está en las historias reales, reside en ese hecho que son precisamente reales, suceden o sucedieron. Un ejemplo que utiliza Leila para explicar este punto de no inventar, comenta: no es lo mismo leer acerca de un dictador imaginario que mata a 1000 personas en una novela que acerca de un dictador de carne y hueso que corta las orejas del enemigo en un país que alguna vez consideramos para ir de vacaciones. Entonces, ahí vamos viendo la diferencia de estos textos, la importancia de no inventar, de ver la historia real para contarla. Otra diferencia: vi y voy a contar lo que honestamente creo que vi. Un periodista de Londres y otro de la provincia argentina, de Formosa, pueden tener nociones opuestas acerca de cuándo una persona es joven, una tarde es triste o una ciudad es fea. Eso pueden ser dos periodistas. Ustedes pueden estar en un sitio y tener nociones opuestas de este tipo. Alguien pudo ver la ciudad y decir que es fea, otro pudo decir que es bonita, pero en lo que no deberían tener, y dice Leila, alucinaciones, usa esta palabra, en lo que no pueden errar, es en escuchar cosas que la gente no dice, ver niños hambrientos ahí donde no los hay, o imaginarse un conflicto mientras está la gente en una piscina de un hotel, por ejemplo. Es decir, cero alucinaciones a la hora de contar historias de no ficción. Lo que usted puede hacer, cosas que usted puede hacer a la hora de escribir no ficción, y que no será causal de que le digan: estás escribiendo algo que no existe, es lo siguiente. Por ejemplo, si usted pone un adjetivo bien puesto, como en el caso de la crónica del opio de los pueblos, que la pueden leer en los adjuntos, esta crónica de Martín Caparrós, dice en su primer párrafo: la chica debe tener 22 años o quizás 16, los labios muy de rojo carmesí y un extraño polvo de oro sobre las mejillas. Ahí en ese extracto vemos cómo utiliza adjetivos, un adjetivo, dos, tres adjetivos, para que usted imagine, o el lector imagine, el personaje. La chica habla un inglés aproximado, ahí utiliza otro, y se ríe tímida, ahí utiliza otro. De esa manera, usted utiliza adjetivos bien colocados. Otra práctica, otra herramienta que usted puede utilizar, y que no te dirán que estás escribiendo ficción, es que puedes hacer una descripción eficaz. Por ejemplo, también en la crónica ¿Qué pasó con los muertos que nadie reclama?, de Alfredo Molano Bravo, en uno de sus párrafos, dice: 5 minutos después de identificarnos debidamente apareció un personaje que parecía un panadero o un lechero de pasteurizadora. Gorro blanco, tapabocas azul, guantes, delantal, polainas y botas de caucho. Describe un personaje. Otra característica que podrás utilizar, y no te dirán que estás escribiendo ficción, es que puedes utilizar el lenguaje para lograr climas y suspenso. En esa misma crónica de Alfredo Molano Bravo, en un párrafo siguiente, dice: sin más disculpas nos lanzamos. Un corredor estrecho, al final una puerta bamboleante. Al abrirse,
Un nuevo golpe de olor espeso, aterrador, inevitable, nos pegó con una violencia brutal. Utiliza el lenguaje entonces para lograr un clima, un suspenso. ¿Dónde está? En ese corredor estrecho de esa medicatura forense. Esas características, esas herramientas las pueden utilizar para escribir textos de no ficción como es la crónica. Según Domenico Chiappe, quien tiene un libro titulado Tan real como la ficción, la crónica prepondera la historia de un personaje, le rescata de la multitud y usa su rostro para retratar a ese colectivo. Lo hemos estado conversando. Hay un personaje en la crónica, al menos un personaje está en la crónica que con su historia muestra la de muchas otras personas que padecen, disfrutan, gozan de un evento como tal. Tienen similitud con otras personas de la sociedad, pero se utiliza a una persona para narrar una historia. En esta imagen que a continuación observan, de una película que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos, ven la cara expectantes los alumnos. Su profesor les está indicando una fórmula para escribir poesía. El libro en un capítulo tiene una fórmula para escribir poesía. Él les va anotando la fórmula en el pizarrón, les va indicando cuáles son las cosas que tienen que cumplir, los detalles que tienen que cumplir para obtener un poema. Y cuando termina esa explicación, les dice que arranquen ese capítulo que no sirve. Ese capítulo no valdrá la pena. Por eso la cara de ellos, no saben si arrancarla o no saben si está jugando o no. Termina con que la arrancan y les dice que el poema no tiene fórmula. ¿Cómo va a tener un poema, o para escribir poemas, una fórmula específica? ¿Para qué le pongo este ejemplo? Bueno, con la crónica ocurre similar. Más allá de que les indico que deben tener un inicio, un desarrollo y un cierre, pero no existe una fórmula para escribirla, una fórmula exacta. Hay muchísimas formas de hacerlo, y eso es lo que intentamos lograr en esta asignatura. Lo que sí podrá usted usar para escribir una crónica y valerse de estas herramientas son, por ejemplo, la metáfora, que consiste en identificar un término real con otro imaginario, existiendo entre ambos una relación de semejanza. Tus cabellos de oro, ahí se utiliza una metáfora. Estos recursos literarios deben haberlos ustedes visto en castellano durante el bachillerato, no son nada extraños, pero los recuerdo para que sepan que son utilizables en la construcción de las crónicas. Hipérbole, que es la exageración, consiste, como bien lo menciono, en exagerar una realidad. Su objeto es captar la atención, enfatizar una idea o conseguir una mayor fuerza expresiva. Por ejemplo, tengo tanta hambre que me comería un caballo. Esa es una frase que podría utilizar alguno de los personajes. Si usted la escuchó, o si usted notó que la persona que es personaje de su crónica había estado comiendo muchísimo, podría utilizar una frase como esta. Es un ejemplo. El símil, que consiste en comparar un término real con otro imaginario que se le asemeje en alguna cualidad. Su estructura contiene los adverbios como, tal como, cuales o similares. Por ejemplo, sus manos son suaves como el terciopelo. Esta figura era utilizada por los cronistas de India. Otro recurso, la sinestesia, que consiste en mezclar sensaciones de sentidos distintos, como la audición, visión, gusto, olfato, tacto, o mezclar dichas sensaciones con sentimientos también, tristeza, alegría.
Observamos dos ejemplos, mientras la voz potente del sacerdote que inicia el ritual apaga la música. Vemos como la voz silencia la música, pero utiliza la palabra apaga la música. Vemos cómo mezclan distintas sensaciones. Ese sabor amargo que deja la certeza, también utiliza este recurso en esta frase. Oxímoron, que consiste en usar dos términos yuxtapuestos que se contradicen o son incoherentes. Por ejemplo, la noche de los muertos vivientes, una forma también de expresar algunas ideas. El epíteto, que consiste en el uso de adjetivos innecesarios que no añaden ninguna información suplementaria. Otro recurso literario utilizable, por ejemplo, la blanca nieve. Se sabe que la nieve es blanca, pero se puede utilizar a la hora de escribir en nuestras crónicas. Otro recurso literario común consiste en atribuir cualidades o acciones propias de seres humanos, animales, objetos o ideas abstractas. Por ejemplo, la naturaleza es sabia. Lo decimos corrientemente en nuestro lenguaje cuando nos expresamos. Es una frase utilizada. Pero sabemos que la naturaleza no es sabia. La naturaleza no piensa. El flashback o analepsis, que consiste en alterar la secuencia cronológica de los hechos que se están narrando, trasladándose al pasado donde suceden acontecimientos anteriores al presente de la acción. Es decir, usted puede ir narrando de forma cronológica como se hace en este género periodístico, pero usted de repente regresa a un evento que ocurrió anterior porque es tiene unos detalles que ayudan a comprender el contexto de la crónica. Hipérbaton, que es una figura retórica que altera el orden de una frase para resaltar una idea en concreto, también es bastante utilizado. Por ejemplo, un adiós en el andén, ayer nos dimos. Usted podría haber dicho, ayer nos dimos un adiós en el andén, pero le cambia el orden a la oración, cambia las palabras en esa oración. Entonces son estas algunos de los recursos que también puede utilizar en la crónica, valerse de ellos para tener una crónica mucho mejor. Onomatopeya es un recurso que representa un sonido mediante el lenguaje, el pum pum de mi corazón, conocido este recurso literario por ustedes. Hay que detallar también la importancia de estas tres figuras dentro de la crónica, el personaje, como se los indicaba anteriormente, así como la descripción del sitio donde vive esa persona, que es una descripción del sitio y no un inventario de sus muebles. Es decir, usted no va a hacer un inventario del sitio donde está, sino describirlo como tal. La esencia del periodismo narrativo se juega allí, en la diferencia entre contar una historia o hacer un inventario. La descripción, por su parte, decía Antoine Albalat, es un cuadro que hace visible las cosas materiales. Ha de ser viva para dar la ilusión de la vida por medio de la imagen sensible y del detalle material. Y el diálogo, cuando tienes varios personajes, esas conversaciones que se dan pueden ser incorporadas a la crónica, sirve para romper esa hegemonía que tiene la voz de la narrativa, ya sea en primera o tercera persona. Muy importante que conozcan que la crónica frecuentemente se narra en primera o tercera persona, y en lo adelante vamos a revisarlo, y que puede resultar monótona. Bueno, cuando aparece el diálogo rompe esa monotonía. La voz de un personaje que interviene en un diálogo puede contrastar con la del narrador. Eso lo indica también Domenico Chiappe en Tan real como la ficción. John Mueller explicaba que al buen cronista le llaman la atención los detalles que a los demás no. Huele los sitios, investiga muy bien y considera que los libros también son una fuente tan válida como las otras. Es creativo, sensible, prefiere no utilizar la ironía y sí el humor y no editorializa. John Mueller, en este párrafo, en estas palabras, explica muy bien lo que tiene que hacer usted como cronista.
Esos consejos que escribe John Mueller aquí, podría usted aplicarlos haciendo un ejemplo y se detiene cuando esté viendo eh, esta presentación. Mientras usted ve esta foto, podría aplicar algunos de ellos. Por lo menos usted podría intentar oler este sitio. ¿A qué huele este lugar? Usted no está allí, pero podemos hacer el ejercicio. La idea es que haga el ejercicio y cuando le toque enfrentarse con un escenario como tal, puede saber cómo huele ahí. Puede saber de quién es ese perro que está ahí. ¿A dónde se dirige el señor que viene en la moto? ¿Qué carga en esa bolsa que va en la moto? ¿Qué conversa la pareja que está en la mesa? ¿Quiénes son ellos? ¿Son pareja? ¿Son amigos? ¿Qué revisa la muchacha en el teléfono? ¿De quién es la ropa que está guindada en las luces? Muchas cosas podríamos preguntarnos y escribir de eso. Hay que ser creativo y eso es lo que se busca. Existen distintos tipos de crónicas de acuerdo al contenido. De acuerdo al contenido tenemos la crónica negra, vinculada frecuentemente a los eventos, a delitos, a delitos que ocurren, eventos entre las personas, frecuentemente de tipo crónica policial, pudiese decirse también. La crónica judicial, lo que ocurre en los tribunales, cómo va un juicio, cuando en los juicios en Estados Unidos vemos las narraciones que se dan junto con las caricaturas que se hacen porque no hay cámaras presentes, se narra lo que dijo cada persona que intervino en el procedimiento. La crónica deportiva, muy conocida, se narra cómo fue el juego, lo que ocurrió en el juego, durante los minutos particulares. En el minuto 56 hubo un gol, hubo una falta, fue violenta, no fue violenta, eso hay cronistas especiales, sobre todo pueden revisar a Alberto Salcedo Ramos, de quien está la crónica de la expulsión de Pelé, es un cronista deportivo. La crónica taurina, lo que ocurre en la Plaza de Toros, ese evento tan seguido por cierta parte de la población. La crónica de viaje, muy importante, las personas viajan y narran lo que vieron, lo que encontraron en esos destinos. La crónica social, que será quizás la más necesaria para ustedes a los fines educativos, a los fines de cumplir con esta asignatura, y la crónica política, una de ellas. Quizás hayan algunas otras, pero para que ustedes visualicen el campo de la crónica. Algunas de las crónicas que les dejé para su revisión y que es importante que las lean e identifiquen algunos de los elementos que hemos estado conversando. Tenemos una de Pablo Ordaz que dice: un niño asombra a Italia con una nueva palabra, petaloso. La historia de ese niño de una escuela en Italia que en una actividad escribe e inventa esta palabra petaloso, un adjetivo como tal. La maestra sabe que está mal, que no existe, pero cumple con una estructura como una estructura que valida que pudiese ser un adjetivo. Escriben una carta a la Academia de la Lengua Italiana, la firma el niño, le responden que muy bonita la palabra, que ciertamente cumple con los requisitos para ser un adjetivo, pero que no tiene todavía la difusión necesaria para poder agregarse al lenguaje como tal. Invitan al niño a que escriba en el futuro, nuevamente, si la palabra se hace famosa, si la palabra es utilizada por la población. Tenemos la de Alberto Salcedo Ramos, del árbitro colombiano que expulsó a Pelé, una crónica que resalta un hecho que no sería importante de no ser por Alberto Salcedo Ramos, que lo narra, porque el día que expulsan a Pelé, la noticia era que se expulsó a Pelé. No había nada más que hablar. Quizás que el árbitro era bueno, que era malo,
que lo hizo bien, que lo hizo mal, pero no la historia de ese árbitro colombiano. ¿Qué hay detrás de ese árbitro colombiano que expulsó a Pelé? Bueno, eso lo narra Alberto Salcedo Ramos allí. ¿Qué pasa con los muertos que nadie reclama? ¿Qué ocurre en esas medicaturas forenses con las personas que no son reclamadas, los fallecidos que no son reclamados, que no aparece familia, amigos? ¿Qué ocurre con ellos? El retorno de los chinozolanos, un tema bastante curioso, porque nos hemos dado cuenta que los chinos en Venezuela, chinos, la mayoría ya venezolanos, son nacidos muchos en Venezuela, cada vez hay menos. ¿Qué pasó con ellos? Bueno, acá Santiago Villa Quiape lo escribe, nos explica, nos cuenta a través de varios personajes lo que ocurrió con estos chinosolanos. Y el opio de los pueblos de Martín Caparrós es una radiografía de lo que ocurre en Birmania, en Myanmar, ese lugar al que los políticos, los gobernantes cambiaron el nombre y tienen un gobierno, una dictadura, y también tienen personas protestando. Hace poco se dio nuevamente un golpe de Estado en ese país. Entonces esta crónica, a pesar de que ya tiene un tiempo, nos muestra cómo es Birmania, cómo es Myanmar. Hace un rato les mencionaba la importancia o la forma de narrar una crónica, pero ¿cómo? ¿Cómo la escribimos? Bueno, se puede escribir en primera persona, utilizando la primera persona. Los textos escritos en primera persona presentan una facilidad, según Cortázar. ¿Por qué? Bueno, porque la narración y la acción son ahí la misma cosa, es decir, la persona que está narrando también está participando, no es solo un espectador. Tanto en primera persona, singular como plural, puede ser esa persona protagonista. Me pasó que, o nos pasó que. También puede ser un testigo directo, yo vi que, nosotros vimos que, o un testigo indirecto, me dijeron que, nos dijeron que. Esa es una forma, narrar en primera persona la crónica. Ahora, también se puede narrar en tercera persona. De esta forma se asume la tercera persona, el periodista es testigo y refleja lo que escucha y lo que ve. Cuando narra en primera persona confía también en su instinto, en su razonamiento, pero cuando narra en tercera permite que el instinto y razonamiento de otro le sustituya ante los lectores. Entonces en este caso estamos tomando la experiencia de un tercero para escribirla. La narración en tercera persona puede segmentarse en dos clases: el omnisciente, cuando el narrador sabe lo que piensan y sienten los personajes, y el equisciente, cuando renuncia a estos poderes limitándose a observar. Entonces vemos estas dos formas de escribir una crónica, en primera o en tercera persona. El periodista es visible si narra en primera persona e invisible si está en tercera persona. Tenemos unos ejemplos, tengo un ejemplo para ustedes de cómo sería la narración, un mismo párrafo en primera y en tercera persona. En primera persona, por ejemplo, reconozco que soy un hombre tímido. Este defecto, si defecto puede llamarse a ser tímido o rubio o pelirrojo, ha sido la causa principal de mi éxito en la vida. Ahí narra en primera persona. El yo está narrando. En tercera persona, él reconocía que era un hombre tímido, pero ese defecto, si defecto puede llamarse a ser tímido o rubio o pelirrojo, había sido la causa principal de su éxito en la vida. Es decir, estamos hablando de otra persona, ese tercero está hablando allí. Muy importante que distingan cuando se narra en uno y cuando se narra en otro, y que puedan decidan escribir en primera o en tercera persona. Otra forma de construir la crónica, quizás otra idea para que ustedes puedan buscar
esa crónica, busca usted la historia, se pregunta dónde la busco. La busco detrás de la noticia. Detrás de una noticia va a conseguir muchas historias. Allí donde nadie ve, usted podrá encontrar un personaje. Ese personaje, usted lo va a observar, va a escuchar quién es. Si hace falta, se va a poner sus zapatos. Si hace falta, se convertirá en él. Aprovechará y mirará con sus ojos, mirará alrededor. Te preguntarás qué estoy viendo, dónde te encuentras, qué haces, si estás solo o no, y escribirás. Empezarás a escribir. Escribirás frases, ideas que tengas. Seguirás pensando, vincularás el tema con el personaje, escribirás más, sorprenderás con ese primer párrafo, escribirás para sorprender con ese primer párrafo, empezarás a relatar en un orden que lleve una secuencia, utilizarás esos recursos literarios, estás contando esa historia, la terminaste de contar, o estás finalizando, bueno, tienes que cerrar de alguna forma y es con ese desenlace, qué ocurrió con el personaje, qué ocurrió en ese lugar. Necesitas vender la historia, mantener a la gente con una expectativa, y para vender la historia lo harás con tu título, un título que no necesariamente no es o no cumple elementos como los del título de la noticia que responde a algunas preguntas. Así harás, es una forma. Habíamos hablado, teníamos rato conversando de cómo construir esa crónica, pero pedacito por pedacito. Bueno, ahora aquí estoy planteando una forma de hacerlo. No es la única, es una forma. Según Alberto Salcedo Ramos, en el taller de crónica Las historias del Bicentenario de Cartagena de Indias, decía, supongo que el éxito de este tipo de periodismo se debe, entre otras razones, a que interpreta y cuenta de una manera más humana los hechos que el público consume atropelladamente en la televisión. Es un periodismo que le añade una preocupación estética a su responsabilidad de informar. Responsabilidad estética informando, al informar. ¿Qué vas a informar? Una historia más humana, una historia humana. Ahí está el detalle. Finalizamos con esta imagen. Otro ejercicio. ¿Cuántas historias tenemos por acá? Imaginemos que esa gente está cruzando la calle. Antes de empezar a cruzar la calle, no tienen idea de que están informando que hay una pandemia. No tienen idea de que al llegar a su casa, ese día será el último día que salgan sin tapabocas, sin medidas de seguridad. Entonces, podríamos tomar algunos de ellos, a la pareja de ancianos, a la señora de tacones y suéter rojo en las manos, a la señora que lleva las bolsas y la cartera. Tienen cada uno su historia particular, de dónde vienen, a dónde se dirigían antes de llegar a su casa en ese último día que saldrían. Ahí podemos encontrar muchas historias. De esa forma, observando en un lugar, observando a esas personas, encontraremos historias. Es una manera de hacerlo. Como hemos comentado, no hay una fórmula única para narrar historias en una crónica. Lo que sí es que tenemos que tener al menos un personaje, describir tanto al personaje como al sitio donde está ocurriendo, relatar la historia de esa persona vinculado a un tema actual, llevar un orden y pueden regresar, avanzar, pero mantener un orden. De esa forma estaremos relatando
una crónica que puede ir en primera persona, porque la estoy narrando yo como periodista que estoy presente en el sitio, que estoy observando lo que está ocurriendo, o en tercera persona porque estoy narrando la historia de un tercero, de una de estas personas que está está cruzando la calle por el paso peatonal. Entonces, de esto va la crónica, que espero puedan escribir textos fenomenales.